Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Vamos a comenzar hoy en este día la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey y Señor. Vamos a estudiar su palabra en esta tarde. Bienvenidos todos ustedes. Yo soy el hermano Daniel Arguera de parte de la Iglesia de Cristo aquí en Paducah, Kentucky. Y gracias por estar con nosotros hoy en esta tarde. Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios hoy en esta tarde, ¿verdad? Continuando un tema que había comenzado, creo que la última vez, y el tema se titula No hay temor de Dios en sus ojos. No hay temor de Dios en sus ojos. Para darles un pequeño repaso, había comenzado la última vez que di este tema, que creo que fue si no me equivoco, fue el miércoles que di este tema. Pero había comenzado dando yo un ejemplo de cuando yo era pequeño y cómo yo me había quemado la mano con una plancha, ¿verdad? Por no haber escuchado la advertencia de mi madre, que ella me dijo, no hagas eso, y yo lo hice de todos modos, y que me quemé la mano, ¿verdad? Y desde entonces yo aprendí a tenerle miedo a las cosas calientes, ¿verdad? El miedo generó en mí cierto respeto, es algo que, es algo que uno aprende desde pequeño. Entonces, el respeto, hermanos, y el miedo van juntos. Por ejemplo, habíamos leído el miércoles que en Lucas 23, 39 hasta el 42, habíamos mirado una pequeña historia de los dos ladrones que fueron crucificados junto con Cristo, ¿verdad? Uno de ellos le temía a Dios y en su temor, en sus últimos momentos, él llegó a respetar y a temerle a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y como resultado, él recibió la salvación, ¿verdad? Fue al paraíso junto con Cristo. El otro no le tenía miedo a Dios, no temía a Dios, y él pasó sus últimas horas, sus últimos minutos de vida, insultando al Hijo de Dios. Y como necio, él no se ponía a pensar que muy pronto él iba a morir y iba a estar cara a cara enfrente de su Creador y a darle cuentas a él, ¿ya? Entonces, Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 18, que habíamos leído también, hay muchas personas así en este mundo. Y la razón por qué son así es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No le tienen miedo a Dios, porque no se ponen a pensar de lo que Dios les puede hacer a ellos, ¿verdad? No se ponen a pensar de lo que Dios les puede hacer a ellos cuando están viviendo una vida necia. Ahora, por supuesto, Dios es amor y nadie va a discutir eso. Dios es un Dios de amor, pero la Biblia también dice que Él es un fuego consumidor. Él es un justo juez. Cristo nos advierte, es más, Cristo nos advierte que a Dios tenemos que aprender a tenerle miedo, tenemos que aprender a respetarlo. En Mateo capítulo 10, 28, Él nos dice que Dios puede destruir nuestro cuerpo, a diferencia como los seres humanos, que solo nos pueden quitar la vida, ¿verdad? Pero no pueden hacerle nada al espíritu, a nuestro espíritu. Cristo dice, ténganle más miedo al que puede destruir su cuerpo y nuestra alma tirarla en el infierno eterno, ¿verdad? Pero lo interesante que hemos leído es que más adelante en el versículo 10, 19 al 31, Cristo también nos dice que no hay que tenerle miedo si lo amamos y respetamos. ¿Okay? O sea, de un lado nos dice tienen que tenerle miedo a Dios, pero del otro lado Cristo nos dice no hay que tenerle miedo a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios si lo amamos y respetamos. Porque en ese sentido, su castigo ya no es para nosotros. El fuego eterno ya no es para nosotros. Si vivimos en su justicia y verdad, no hay razón para tenerle miedo. Entonces, lo que estamos hablando la última vez es que el miedo no es necesariamente malo. Al contrario, el miedo es bueno para motivarnos en hacer lo que es correcto. Es también bueno para motivarnos para venir a Cristo. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 que habíamos leído, nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El miedo es bueno para motivarnos a venir y a comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Y como decía Cristo en Mateo capítulo 10, del 19 al 31, muchas veces a través del tiempo ese miedo desaparece.
Y muchas veces ese miedo es reemplazado con otro sentimiento, el sentimiento de la emoción, el sentimiento del amor y del respeto. Y eso es lo que Dios busca, que nuestro miedo se convierta a través del tiempo en algo increíble. No hay nada malo en no querer ir al infierno. Yo creo que nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? Solo tal vez un loco por ahí, ¿verdad? Pero la mayoría de gente en este mundo no quiere ir al infierno. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo en hacer, hermanos y amigos, todo lo posible, todo lo que usted puede hacer. No hay nada malo en hacer todo lo posible para no terminar en el infierno. Hasta Cristo nos advierte que lo que Dios nos puede hacer, en lo que Dios nos puede hacer si continuamos no teniéndole miedo a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Cristo nos está advirtiendo. Él nos motiva a tenerle miedo a Dios. Por ejemplo, ¿cómo se dice? El patriarca Abraham. Él entendía esto muy bien. Esa es la razón por qué Dios lo puso a prueba y él pasó la prueba. Esa es la razón también por qué nosotros existimos en este mundo. Eclesiastés 12, del 13 al 14 nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Lo que dice el versículo. Entonces, el punto es que yo quiero que ustedes entiendan, es que mi temor a Dios me debe de motivar a no continuar haciendo lo malo, a no continuar en pecado. ¿Por qué? Bueno, porque podemos tener malos resultados al final del día, al final de esta jornada. Lo que Cristo nos ha estado advirtiendo todo este tiempo. Pero quiero que ustedes piensen en esto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me puede motivar a mí a no seguir participando en las cosas que pueden dañar mi vida? ¿Qué es lo que me puede motivar a no continuar, dañando mi futuro? A motivarme a no continuar dañando a mis seres queridos. ¿A qué es lo que me puede motivar a no dañar mi relación con Dios? Ese es el miedo. El miedo puede hacer eso. El miedo a terminar en el infierno. Mi miedo a terminar con remordimientos. Mi miedo al saber que pude haber cambiado las cosas, pero no lo hice. Miedo a terminar separado de mi Salvador por toda una eternidad. Y miedo a tener a Dios como un enemigo. Eso es lo que me motiva a no dañar a mis seres queridos, a no dañar mi vida, a no dañar a mi relación con Dios, a no dañar mi futuro, etcétera, etcétera. El miedo me motiva a hacer lo correcto y no continuar en la maldad. O sea, no hay nada malo en tener miedo. Y no hay nada malo en venir a Dios o comenzar a venir a Dios porque tiene miedo. Lo terrible es, lo peor que usted puede hacer es no tenerle miedo a Dios, no temerle a Dios. ¿Por qué? Porque es más probable, cuando no tenemos miedo a Dios, es más probable que caigamos en pecado. Es más probable que hagamos lo que queremos hacer sin pensar en los demás. Uno no se siente restringido por valores morales que vienen de Dios cuando no le teme a Dios. Siente que todo lo puede hacer, ¿verdad? Que no le tiene que dar cuentas a nadie. Se siente que puede sentirse superior a los demás. Trata a otros como tontos a veces. Esa es la falta del temor a Dios. Ese es el resultado. Entonces, continuando en este día, cuando una persona no le teme a Dios, se rehúsa a buscar a Dios, se rehúsa a caminar por el camino correcto y justo. Quiero que nosotros regresemos a Romanos capítulo 3. Lo habíamos leído el miércoles pasado, pero vamos a mirarlo otra vez. Romanos capítulo 3, y quiero que ustedes miren la lista que Pablo nos da, ¿verdad? Que nos presenta al tipo de personas que no le temen a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 11 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios.
Cuando una persona no quiere buscar a Dios, lo que también está diciendo es que tampoco quiere caminar por el camino de Dios, por el camino de Cristo. Cuando una persona no quiere buscar a Dios, no quiere caminar por el camino correcto y justo. Eso es lo que está diciendo. Quiere caminar por su propio camino, pero no por el camino de Dios. Miren lo que dice Salmos 14, versículo 1, y vamos a leer hasta el 4. Salmos 14, del 1 al 4. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos sus obras, son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, y aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no tienen entendimiento todos esos malhechores? Esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan, jamás invocan al Señor. Ahora, si ustedes notan, lo que encontramos en Salmos capítulo 14, ¿verdad? Esto fue lo mismo que tomó Pablo y lo puso y lo cita Pablo en Romanos capítulo 3, del 10 en adelante, ¿verdad? Pero el punto es este. Todo comienza rechazando a Dios. Todo comienza negando a Dios. ¿Okay? Todo comienza con negarse a hacer lo correcto, lo justo, lo bueno. Todo comienza con negar la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando uno comienza a rechazar a Dios, ¿qué es lo que sucede? Una persona empieza a corromperse. Termina en corrupción. Y adivinen qué. Corrupción lleva a más corrupción. Eso fue lo que le sucedió a los gentiles, que nos cuenta también el apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo 28 dice, Romanos 1, 28 nos dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, oigan lo que está diciendo, no tomaron en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Aquí Pablo nos está explicando cómo los gentiles se volvieron tan depravados, cómo ellos se volvieron tan corrompidos, cómo es que ellos hacían cosas tan sucias, tan cochinas, tan abominables, que para ellos era algo normal hacer. Para ellos no había ningún problema. ¿Ha usted alguna vez pensado que cuando ustedes eran pequeños, ustedes hacían cosas que para sus padres eran, uy, ¿cómo es que haces eso? Eso no es correcto. ¿Cómo se atreven ustedes a decir cosas semejantes? Y ahora nosotros miramos a nuestros hijos ya más grandes y ahora decimos lo mismo de nuestros hijos. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Como, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo nunca había escuchado a alguien decir en la radio o decir por cómo se dice en la televisión, decir malas palabras. Eso era algo que a uno ni le cabía a la cabeza, de que alguien estuviera diciendo groserías a través de la televisión. Muchas veces en la televisión, alguien que aun cuando se hacían chistes, los chistes eran más o menos, ¿cómo se dice? Bajo control, ¿verdad? No eran rojos ni nada así. Yo miro chistes en aquel tiempo. Por ejemplo, el show del Chispirito. Muchos de ustedes conocen el Chispirito. Esos son chistes más saludables, ¿verdad? No es nada, como se dice, terrible o sexual, ¿verdad? Pervertido de esa manera. Hoy en día es muy diferente. Pero yo les aseguro, cuando Chespirito salió por primera vez, ¿verdad? Y ustedes miraron Chespirito por primera vez, yo les aseguro que muchos de sus padres o abuelos o bisabuelos miraban ese show y se espantaban de los chistes que daban ahí. Y ahora, muchos jóvenes y niños miran groserías por todo el tiempo, por el internet o por la televisión. Y ahora nosotros nos espantamos de las cosas que ellos escuchan y ven en la televisión. O sea, todo comenzó por algo pequeño. Y de ahí se engrandeció. Y se hizo peor, ¿verdad? Y Pablo nos está explicando aquí cómo los gentiles se habían vuelto más corrompidos.
se habían corrompidos, como ellos se hicieron peores. Y para ellos no miraban nada malo en lo que estaban haciendo. Lo voy a volver a leer. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez, o sea, Dios los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. O sea, Dios dijo, yo voy a respetar lo que ellos quieren. Ellos quieren vivir en la maldad. Ok, yo voy a respetar sus deseos y los voy a entregar. Yo los estaba tratando de prevenir para que no se fueran a hundir más en el lodo, para que no se fueran a ensuciar en el lodo, para que no se hundieran más profundo en el mar, para que no se, ¿verdad?, quitaran la vida, espiritualmente hablando, por supuesto. Pero ellos no quieren escuchar, y yo estoy tratando de hacer todo lo posible. Pero si ellos continúan insistiendo, dice Dios, ok, pues yo voy a respetar sus deseos y los voy a dejar libres. Que hagan lo que quieran. Si quieren hundirse, si quieren ensuciarse más, yo voy a respetar sus deseos. Todo comenzó por la corrupción de ellos mismos. Y yo les aseguro, ¿verdad?, que todo comenzó rechazando o negando cosas pequeñas, que más adelante se volvieron más grandes. Y al final terminaron más corruptos que al comienzo. Los gentiles habían rechazado el conocimiento de Dios. Y eso los llevó a la caída moral de la sociedad de ellos. Nadie sabía lo que era bueno. Nadie sabía lo que era malo. La moralidad, los valores morales que tenían los gentiles eran sucios, eran terribles, eran cochinos, eran blasfemos. Es como muchas cosas que miramos hoy en día. ¿Verdad? Básicamente ellos tenían los mismos dichos que tenemos hoy en día nosotros. Haz lo que te plazca. Si se siente bien, pues ha de ser bueno. Si no se siente bien, entonces ha de ser malo. Ser feliz es todo lo que importa en este mundo. Existimos para ser feliz. Eso es lo que la gente pensaba en aquel tiempo. La caída moral de su sociedad, la corrupción que existía, era algo que ellos mismos se habían buscado. Porque ellos mismos eran los mismos que habían decidido eso. Habían decidido pecar. Y el resultado de ellos fue su destrucción. Proverbios capítulo 1, versículo 25 hasta el 33. Aquí tenemos, cómo se dice, a la sabiduría como un personaje, ¿verdad? El escritor habla de la sabiduría como un personaje, como una persona. Lo que la sabiduría quiere aquí en Proverbios, lo que la sabiduría quiere es que la gente le ponga atención, ¿verdad? La sabiduría quiere que la gente le ponga atención. Pero lamentablemente su mensaje era un mensaje que la gente no quería escuchar, ¿verdad? La sabiduría gritaba, la sabiduría hablaba, pero nadie quería escuchar el mensaje de la sabiduría. Es más, creían que el mensaje de la sabiduría era un mensaje de tontos. Creían que el mensaje de la sabiduría era un mensaje de inútiles. Creen que el mensaje de la sabiduría es un mensaje de personas que simplemente no tienen vida. No tienen nada mejor que hacer, solo molestar. Y entonces, en el versículo 25, Proverbios 1:25, la sabiduría contesta. Y la sabiduría dice, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo voy a reírme de ellos. Ahora me voy a reír de ustedes, dice, cuando caigan en la desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor,
Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta. Se hartarán con sus propias intrigas. Su desobediencia e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Ahora uno lee esto y dice, bueno, pues, ¿por qué la sabiduría se está burlando de ellos? Y simplemente la sabiduría se burla porque la sabiduría lo encuentra chistoso. Es chistoso para la sabiduría, ¿verdad? Se burla de ellos porque es chistoso para ella. Porque la sabiduría es como, por ejemplo, imagínense ustedes, viene un tornado, ¿ok? Viene un tornado. Ahora, aquí en la área de Kentucky, la área de Mayfield, aquí en Paducah, Kentucky, el lado oeste de Kentucky. Ahora, en esta área de Kentucky, de Estados Unidos, aquí en Kentucky, en el tiempo de, por ejemplo, abril, mayo, ¿verdad? Por estos tiempos, ya terminando, ¿cómo se dice? Marzo, abril, mayo, es tiempo de tormentas, es tiempo de lluvia. Y hay una gran, ¿cómo se dice? Peligro de, ¿cómo se dice? De tornados, un gran peligro de tornados. Entonces, mi pregunta para ustedes es esta. ¿Cuándo creen ustedes que debería de ser el tiempo para que yo empiece a hacer un refugio para cubrirme y protegerme del tornado? ¿Verdad? ¿Creen ustedes que debería de comenzar mucho tiempo antes? ¿O creen ustedes que yo debería comenzar a hacer un refugio para protegerme del tornado en el momento que estoy viendo que el tornado viene para mí? ¿Ya? Con el momento que lo venga y se me acerca, ¿creen ustedes que ese sería el momento para hacer un refugio para protegerme del tornado? ¿O creen ustedes que sería mejor hacerlo días o meses antes? ¿Verdad? Pues obviamente se hace tiempos antes, ¿verdad? Y lo que la sabiduría está diciendo aquí, hermanos, es simplemente eso, ¿verdad? Y la sabiduría se burla. Porque la sabiduría dice, ustedes están tratando de hacerlo ahorita. Y no hay suficiente tiempo. Ustedes se miran absurdos. Ustedes se miran chistosos tratando de hacerlo apurados de aquí. Hasta se tropiezan, ¿verdad? Se levantan tratando de hacerlo en estos momentos. Y eso es lo que le pasa a la sabiduría. Eso es lo que la sabiduría dice. O sea, uno no puede salir diciendo, yo tengo un desastre en estos momentos. Ahora necesito la sabiduría en estos momentos. No, dice, así no funcionan las cosas. Estoy sufriendo en estos momentos. Tengo una gran, ¿cómo se dice? Caída y esto y lo otro. Ahora necesito la ayuda de Dios. Ahora necesito la ayuda. Ahora quiero yo obedecerle a Dios. Se toma tiempo. No es algo que de la noche a la mañana así sucede. Se toma tiempo para aprender. La idea de que lo quiere hacer hasta el último minuto es chistoso para la sabiduría. Por eso la sabiduría se burla de uno, porque lo quiere hacer todo hasta el último minuto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la gente lo hace hasta el último minuto? ¿Por qué la gente lo deja todo, deja las cosas hasta después? Y la sabiduría nos dice también la razón por qué. La sabiduría se burla de lo que están haciendo, pero la sabiduría también nos explica por qué lo están haciendo hasta después. Y simplemente nos dice, porque ellos no quisieron temerle a Dios. Esa es la respuesta. No quisieron temerle a Dios. Y en turno, como no quisieron temerle a Dios, en turno no conocieron y tampoco no aprendieron nada. Y ahora
Están sufriendo las consecuencias de sus acciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no le temieron a Dios. También, regresando a Romanos capítulo 3, versículo 12, también una persona que no le teme a Dios es una persona inútil para Dios. Regresando al capítulo 3, versículo 12, dice, todos se han descarriado, dice. Juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. No hay valor en esa persona. O sea, ¿qué más puede hacer Dios con alguien así? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer más Dios con alguien así? No le ayuda en nada. Es como tener un empleado, ¿verdad? Que uno le está pagando, pero la verdadmente no está haciendo nada en el trabajo. Ahí está sentado, con el celular o con un videojuego ahí, pero no se levanta ni a ayudar. Entonces, ¿para qué está ahí? Alguien que no le teme a Dios es simplemente alguien así en sus ojos. También continuando en el 13, una persona que no le teme a Dios habla palabras venenosas. ¿Okay? O sea, no es bueno para hacer nada bueno, pero es bueno para hacer cosas malas. Para hablar cosas malas. Dice, en el 13 dice, su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. O sea, solo tiene veneno en su boca. Y como ustedes saben, el veneno puede dañar, el veneno puede hasta matar. Una persona que no le teme a Dios, eso es lo que termina haciendo. Con sus palabras causa daño. Con sus palabras destruye relaciones. Destruye los lazos que tienen con personas. No tiene respeto con sus palabras, etcétera, 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 de todo el daño que hace y que causa. El justo y el piadoso refrena su lengua. Cuida su lengua. Cuida lo que está tratando de decir. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. O sea, si no tenemos control de nuestra lengua, todo lo que le queremos ofrecer a Dios termina siendo inútil. Porque terminamos como hipócritas. O sea, es como estaba hablando hoy en la mañana. Nos ponemos diferentes máscaras. En la iglesia tenemos una máscara. Y cuando vamos a la casa nos quitamos esa máscara y nos ponemos otra máscara. Y cuando vamos al trabajo nos quitamos esa máscara y nos ponemos otra máscara. ¿Verdad? Nuestra manera de ser, nuestra manera hasta de hablar es diferente. Porque continuamos quitándonos una máscara y poniéndonos otra. Somos hipócritas. Entonces, lo que debemos de ser es personas justas. Debemos de ser personas piadosas, personas honestas. Tenemos que tener control también de lo que decimos, de cómo hablamos. Colosenses 4:6 dice, que su conversación sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Tiene que considerar lo que va a decir. Tiene que también pensarlo para ayudarle. Porque por lo contrario, una persona viviendo en pecado, cuando abre su boca, muchas veces no considera lo que va a decir, no controla lo que va a decir, y en turno termina dañando en vez de ayudar. En Santiago capítulo 3, regresando a Santiago, capítulo 3, versículo 12, del 5 hasta el 12, perdón, capítulo 3, del 5 hasta el 12, Santiago, dice lo siguiente. Quiero ver si encuentro un dulce de menta para mi garganta. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo,
pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, eso no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera y higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. O sea, tenemos que ser o una o la de la otra. No hay nada en medio, ¿verdad? O aprendemos a domar nuestra lengua o aprendemos a no hacerlo. O sea, como no hay temor a Dios, entonces no hay control de lo que la persona dice. Y sus palabras terminan convirtiéndose como unas armas que terminan lastimando a los demás. Salmo 64, del 2 al 4, dice: escóndeme de esa pandilla de malhechores, de esa caterva de malvados. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Emboscados disparan contra el íntegro, le tiran sin temor y sin aviso. ¿Entendieron lo que está diciendo ahí? Él está diciendo que no hay miedo. No les importa las consecuencias. No hay miedo para nada. No les importa lo que les va a pasar. Todo lo que les importa es hacer daño a uno o a la vida de otros. Cuando no hay consecuencias por lo malo que están haciendo, todos hacen lo que quieren. Hay personas que a veces dicen: bueno, pues yo creo en el cielo, pero yo no creo en el infierno. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Usted lo que me está diciendo es que no hay consecuencias para las cosas malas que la gente hace. Porque al final del día siempre me voy a ir al cielo. Eso es lo que me está diciendo. No hay consecuencias. También una persona que no le teme a Dios muchas veces es violenta. O piensa en hacer violencia. Romanos 3:15. Dice: veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Cuando la persona no le teme a Dios, la persona se vuelve como un animal. A un animal no le importa a quién daña. Y es lo mismo que sucede con alguien que no le teme a Dios. No le importa. Es más, como un animal quiere cazar al indefenso. Como un animal se cree fuerte, suficiente para dominar y cazar al débil. Proverbios capítulo 1 del 10 hasta el 19 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga la muerte a la gente. Devorémoslo entero, como devora la tumba a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Echa tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, porque aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. O sea, noten lo que dice. Si ustedes quieren vivir una vida de violencia,
entonces ustedes van a morir con violencia. Ahora, puede ser que se siente bien sentirse más poderoso o superior a otros, pero uno no tiene mucho poder cuando termina en el piso, hermanos. Se siente superior, se siente más grande, pero cuando termina en el piso muerto, no tiene mucho poder. Cuando está enfrente de la presencia de Dios, no importa cuánto orgullo tenía en esta tierra, o qué tan grande y poderoso, o cuánto rico dinero tiene, cuando está delante del Todopoderoso, ya no se siente muy poderoso uno. Ese es el final y el último resultado cuando empezamos a actuar como fieras, como animales. Cuando uno remueve el miedo de uno. Por último, una persona que no le teme a Dios muchas veces no tiene paz en su vida tampoco. Romanos 3:16 al 17 dice, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Una persona que no tiene miedo a Dios termina destruyendo la vida de uno y la vida de otros. También una persona que anda detrás de la maldad, que no le tiene miedo a Dios, pierde la paz. Muchas veces pensamos que la manera para tener más paz es ya no tener más miedo. Y eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Cuando no le tenemos miedo a Dios, no hay paz en la vida, no hay paz en la vida de uno. Isaías 57:21 dice lo siguiente, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Isaías 59 del 6 al 8 dice, sus tejidos no sirven para vestido. No podrán cubrirse como lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz. Oh, disculpen. Se me cayó el celular. Estaba tratando de colgar a alguien que me estaba llamando. No conocen la senda de la paz, versículo 8. No hay justicia alguna en su camino, ¿verdad? Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Uno no encuentra paz yendo detrás del pecado. Ese es el punto que quiero que ustedes entiendan. Uno no encuentra paz yendo de cosas que uno sabe muy bien que no son correctas. ¿Ustedes creen que alguien que le anda haciendo trampa a su esposa o a su esposo, ¿ustedes creen que esa persona tiene paz? Alguien que anda en drogas, todo el tiempo que anda robando, que anda haciendo barbaridades, violando, traficando a niños. ¿Ustedes creen que esas personas tienen paz en sus vidas? Que andan en maras, andan mintiendo, peor los mentirosos, ¿verdad? Siempre anda con el miedo de que alguien descubra la verdad. ¿Ustedes creen que estas personas tienen paz? Que andan en hipocresía, ¿verdad? No andan en paz. Yo he conocido a muchas personas y he mirado a muchas personas también en el internet que andan, ¿cómo se dice? Diciendo que yo ando buscando paz, pero anda buscando paz en todos los lugares equivocados. A veces quieren buscar paz en sus propios corazones y no encuentran paz en su propio corazón. Es más, al contrario, uno termina más con culpas, remordimientos, dolor, pobre y amargado a veces. Uno encuentra paz solo teniéndole miedo a Dios. Ahora, miremos lo que Pablo dice sobre el justo en el versículo 7. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted le teme a Dios y cumple sus mandamientos, Dios lo protege. Así como los israelitas aprendieron también, que habíamos hablado la última vez, así como los israelitas también aprendieron que a pesar de que Dios los había castigado, Él todavía mostraba que los quería y todavía los amaba. Pero primero tenemos que temerle a Dios, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, para terminar, tenemos que recordarnos
de mantener ese temor a Dios. Tenemos que recordar que nuestro temor a Dios y nuestro respeto a Él, las dos cosas van juntas. Y de ese temor y respeto sale paz y amor hacia todos. Les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, les enseñamos a nuestros hijos de alejarse de cosas calientes. Les enseñamos a nuestros hijos de no cruzar la calle solos. Les enseñamos a nuestros hijos a no hablar con extraños. Les enseñamos a ellos muchas cosas que ellos tienen o no tienen que hacer, que cosas que les enseña a ellos a tenerle miedo. ¿Okay? Hay cosas en este mundo que nuestros hijos tienen que tenerle miedo porque no saben lo que les puede pasar. Y nosotros como adultos les enseñamos eso a ellos. Entonces, si podemos hacer eso con nuestros hijos, ¿por qué no enseñarles también un miedo y respeto a Dios? Un último versículo, con eso termino. Hebreos 12, 28 hasta el 29. Hebreos 12, 28 hasta el 29 dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que tenerle respeto a Dios. Tenemos que tenerle miedo a Él, porque Dios es un fuego consumidor, ¿verdad? Él es amor, claro, pero también es fuego consumidor. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a irnos en una oración. Gracias por su tiempo. Vamos a terminar aquí en estos momentos, ¿verdad? Vamos a ir en una oración para despedirnos. Oremos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos el privilegio y el tiempo, Padre, en este domingo, la tarde, Padre, de poder traer tu mensaje y tu palabra, Señor, a todos los hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos, Padre, a poder compartir este mensaje con muchas otras personas, Señor, a través de físicamente, pero también a través de Internet, Padre, a través de esta tecnología que nos has dado, Padre, para que nosotros la ocupemos para poder compartirlo con miles de personas, Señor, más en el futuro, Señor, más por todas partes del mundo, Padre Celestial. Y esperamos también, Padre, que este mensaje mucha gente lo pueda escuchar, Padre, y lo pueda tomar en cuenta, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a siempre recordar, Padre, de tu poder, del temor que tenemos que tenerte a ti, Señor. Y de que a pesar de que eres un Dios temible, Padre, también eres un Dios de amor, Señor. Un amor que tú estás dispuesto a ofrecerlo, Señor, libremente para todos aquellos que quieran venir a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer lo correcto siempre, Padre. A siempre recordar que hay castigo también, Señor. Pero también, Señor, hay misericordia, amor, Señor, y perdón. Gracias por todo lo que nos enseña, Señor, y oramos por aquellos que están sufriendo y doliendo, Señor, en estos días, Señor. Aquellos que están enfermos y mal, Señor. Y también queremos orar, Padre, también por el clima, Señor, que también se va a poner más difícil, Señor, y se va a poner peor en los siguientes días. Padre Celestial, protege a la gente, Señor, que estás luchando, Padre, en estos momentos. Y te pedimos y oramos por ellos para que los consuelas, Padre Celestial, a igual a nosotros. Gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Te oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, que Dios me los guarde. Vamos a terminar en estos momentos así. Y vamos a, como se dice, espero verlos a ustedes la próxima vez. Que Dios me los bendiga.